Bien, vamos a compartir con Felipe Mujica, secretario general del MAS. Importante, Felipe, que vengas y podamos aquí también intercambiar algunas cosas. Bienvenido, por supuesto. Bueno, sobre el momento político que vivimos, ¿no? Que es para muchos extraño, otros era previsible, otros piensan que vivimos en un marco de incertidumbre, en fin, y hay una crispación por momento del ambiente político, otros plantean pasar la página, dejar las cosas como están desde fuera, hay una permanente o un permanente movimiento, en fin, todo es muy confuso en definitiva, ¿no? Y, no sé cómo lo ves tú. Surgen cosas y a lo mejor aparecen cosas en el camino que uno no se las esperaba. Bueno, primero buenos días. Teníamos tiempo de no conversar. Sí, tiempo, ¿verdad que sí? Por lo menos no conversamos aquí, conversamos en otros escenarios. Sí. Mira, Carlos, yo creo que la primera cosa que hay que destacar es que los venezolanos, el país como tal, tenía previsto para el día 28 de julio una expectativa muy grande sobre cómo avanzar en la búsqueda de alternativas, de diálogo, de reconciliación, de encuentro, que permitiera que nosotros pudiéramos entre todos ir ayudando a que el país se recupere en los escenarios que más nos importan desde el punto de vista de la condición de vida del país, el escenario económico, el escenario social, el escenario político, por supuesto, y toda la expectativa estaba concentrada en ese evento del 28. Bueno, pasó lo que pasó. Lamentablemente no hemos tenido a estas alturas claridad de manera determinante por parte de los organismos, no la gente sabe qué fue lo que ocurrió y la gente pudo ver y aplicar ese viejo refrán que lo que está a la vista no necesita anteojos. Y entonces, por supuesto, se enteró de qué ha ocurrido, pero los organismos que tienen la competencia directa, en este caso el organismo electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, su sala electoral, que intervino en el asunto de la manera que ya sabemos que no era la apropiada, y no hay una respuesta que sea en definitiva. Eso está claro en términos de lo que dicen los organismos internacionales, países amigos, sí, gobiernos cercanos, y lo que estamos viendo acá. Todo eso genera, por supuesto, la aplicación de esa palabra que tú de manera correcta aplicas, que es: estamos en un país lleno de incertidumbre. No sabemos en este momento cuál va a ser el camino definitivo que estas cosas van a tomar. Creo que no se puede tratar simplemente de decir yo voy a pasar la página, sí, porque pasar la página es una cosa que si no tiene contenido, si yo paso la página, para la página siguiente, ¿cuál es la página siguiente? Sí. O si la paso porque quiero ver la de atrás, ¿y cuál fue la de atrás? Entonces ni me dicen la de atrás, ni me dicen la siguiente, entonces, sí, ¿qué sentido tiene? Pero fíjate una cosa, yo pasé la página. Sí, Felipe, por ejemplo, todo se mueve con mucha intensidad a nivel internacional. Algunos tienen una expectativa de que algo pueda pasar a nivel internacional. Bueno, sí, habrá pronunciamientos, habrá presiones, se hablan de nuevas sanciones, en fin, ya se aplicaron algunas a título individual. Y a lo interno comienza a crecer un nivel de interés, todavía yo no diría que es generalizado, sobre una probable decisión de la Sala Constitucional, que incluso dejaría un corredor abierto para la posibilidad sobre la decisión que tomó la Sala Electoral previamente, de hasta, tal vez, repetir elecciones sin fecha definida aún. ¿Eso pudiera pasar? Bueno, yo creo que lo primero, sobre la parte inicial que tú señalabas, es que este problema no... La ayuda internacional y lo que opinen los organismos internacionales es sumamente importante, porque la OEA, a pesar de que Venezuela no está allí, las Naciones Unidas son instancias creadas... La Unión Europea, en fin. La Unión Europea son instancias creadas en su momento precisamente para contribuir a que aquellos países que no tienen cómo resolver sus problemas de manera interna puedan tener esta ayuda y esta asesoría. Pero sin embargo, eso que es correcto, también es correcto aplicar que el problema de Venezuela fundamentalmente debemos resolverlo los venezolanos. La ayuda internacional estará presente con más intensidad o con menos intensidad en la medida en que los venezolanos demos respuestas concretas sobre cómo resolver eso. En ese sentido, lo que tú señalas sobre esa instancia que es el Tribunal Supremo de Justicia y el recurso que allí presentamos, y lo presentó Enrique Márquez y lo acompañamos
distintas organizaciones políticas, entre otras el MAS, y fuimos precisamente porque con esa opción lo que aplica es la posibilidad de que se abre la puerta. Tú abres la puerta y pasa a tener en sus manos el organismo, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, su sala constitucional, la posibilidad de explorar esas cosas que tú decías. Aquí en Venezuela ha ocurrido de todo. Yo he señalado muchas veces el ejemplo del año 2001-2002, cuando se produjo el golpe de Estado en relación a Chávez, y Chávez regresó con el crucifijo en la mano y se abrió el proceso de diálogo. Ese proceso de diálogo es el único que en verdad ha funcionado en Venezuela, porque fue la posibilidad de que ahí participaran los sectores políticos, los sectores económicos, la iglesia, los sectores sociales, la sociedad civil, y lo coordinó precisamente el amigo colombiano, que en ese momento era el secretario general de la OEA. Sí, César Gaviria. César Gaviria. César Gaviria hizo esa coordinación y esa tarea, que duró un tiempito, culminó con una cosa totalmente inesperada, que fue que para validar el proceso decidieron hacer uso de un recurso constitucional, que era preguntarle al país si estaba de acuerdo con que Chávez continuara, y se produjo el revocatorio de Chávez del 2002. Eso tuvo el resultado que sabemos por las circunstancias y eso produjo que Chávez fuera ratificado. Pero lo importante tiene que ver con lo que tú decías, una opción electoral constitucional que permitió consultar al país. Eso pudiera abrirse en este caso también. Bueno, hagamos una pausa, Felipe. Estamos conversando con Felipe Mujica, secretario general del MAS. Seguimos conversando con Felipe Mujica, secretario general del MAS. Bueno, dejabas planteado esa posibilidad, ¿no?, que esbozábamos sobre una decisión de la Sala Constitucional. Bueno, también puede ocurrir lo otro, ratificar la decisión de la Sala Electoral, que a su vez renovaba la proclamación de Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral, y las cosas se quedan así, y Maduro seguramente el 10 de enero. Bueno, te insisto, hay la posibilidad de que la Sala Constitucional modifique y ayuda y pueda contribuir de manera razonable a que el país busque una solución. La solución, seguramente en este caso, lo peor sería que cogiera para uno de los dos extremos. La Sala Constitucional de esa manera no resolvería el problema. Ahora, si la Sala dice se produjeron equivocaciones en términos del CNE, no se dieron tales o cuales pasos, por lo tanto lo que sale es la posibilidad de repetir un proceso electoral. Bueno, es una opción que está allí. La gente dice, no, pero ¿cómo vamos a ir de nuevo a unas elecciones? Sí, hay quienes desde ya se han opuesto a ello. Bueno, pero hay que Los escoger. líderes importantes. Hay que escoger entre lo siguiente, la posibilidad de ir a unas nuevas elecciones o dejar las cosas como están. Esa es la selección. La disyuntiva, sí. Que hay que hacer, y creo que ante esa disyuntiva hay que aplicar lo que siempre se ha aplicado. Hace 4 años atrás, los venezolanos decían, una mayoría, que no se podía ir a elecciones, que no se podía ir al CNE con este contexto, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Se corrigió y en vez de ser abstencionista, la gente pasó a utilizar el voto como instrumento. ¿Por qué ocurre lo que está ocurriendo hoy en Venezuela? Porque los venezolanos, la mayoría, el 28 de julio decidimos votar y se generó un resultado. Ese resultado todavía está en medio de esta crisis política. Pero imagínate tú que hubiesen hecho lo contrario, que no hubiesen votado, que se hubiesen abstenido de nuevo. Simplemente el país estaría donde siempre, con un resultado determinado, minoritario, pero producto de la abstención. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El voto sigue estando allí y hay que defenderlo y hay que asumirlo. ¿En tales o cuales condiciones? Bueno, suponte tú que haya que eventualmente hacer lo que pasó con Chávez, que hubo que ir un revocatorio. Bueno, imagínate tú que el TCJ diga, bueno, vamos al revocatorio o vamos a consultar al país si quiere que el Maduro siga o no siga, o cualquier salida, o vamos a repetir unas elecciones. Eso siempre será mejor una opción electoral que quedarnos con los brazos cruzados mirando para el techo. Ahora, viendo el contexto internacional y la dinámica que allí se está desarrollando de cara a lo que pasa en Venezuela,
hay también rumores, estamos nutridos de rumores, de repente que vayan entonces a repetirse las historias de un reciente pasado, que vuelva otra vez algo parecido a lo que fue el interinato, o que decidan nombrar un gobierno en el exilio, en fin, todo esto no sé cómo dentro del escenario nacional cabría o cómo impactaría. Eso pudiera, para muchos, desmejorar las cosas y radicalizar al gobierno, decir que no, simplemente mejoramiento el 10 de enero porque sí. Tú sabes que el gobierno ha sabido utilizar de manera muy eficiente, con una vieja prédica que tiene no sé cuántos años en la historia de la humanidad, la idea de echarle la culpa a los demás de lo que a mí me ocurre. Entonces resulta, vinieron las sanciones, vinieron las medidas tales o cuales, y el gobierno, que la crisis económica venezolana arrancó con aquella palabreja que decía exprópiese. Ahí arrancó la crisis, eso lo sabe todo el mundo. Y después la crisis se fue agravando. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Le echaron la culpa a las sanciones, le echaron la culpa a las medidas y entonces simplemente se lavan las manos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo peor que nos puede pasar en este momento es que se pongan a inventar salidas y soluciones que no tengan verdaderamente ningún destino, porque simplemente eso lo que va a servir es para fortalecer la idea de los que en este momento saben que están frente a un hecho que no tiene posibilidad de ser discutido, que es el resultado electoral. Recuerda que en la política hay una cosa que aplica de la siguiente manera. Uno nunca sabe en qué momento es que van a pasar factura los errores políticos. Simplemente cuando aparezca el que los cobra. La historia de la humanidad está llena de ejemplos, aquí podemos estar horas y horas hablando de esos ejemplos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en Venezuela? Van a seguir pasando cosas. No se va a detener, ellos saben de qué se trata, y por supuesto, ojalá dentro del gobierno, porque hay sectores que piensan Yo lo he llamado a diálogo, pero incluso el diálogo esta vez sí coloca obstáculos, barreras. Por ejemplo, los que ellos consideran que son responsables de una acción desestabilizadora o terrorista, como la han calificado, no tienen cabida dentro de ese diálogo, con nombres y apellidos han sido citados incluso. Bueno, ¿y qué pasaría si tú aplicas lo mismo cuando se dio el golpe? No como el diálogo del 2012. No, cuando se dio el golpe de Estado de Chávez. El mismo criterio que están aplicando ahorita pudiera haber sido aplicado en aquel momento. Eso es igual que el tema del tema de la discusión de la nueva ley electoral. ¿Cómo es eso que yo voy a decir que quienes hicieron tales o cuales cosas y los que desconocen el resultado electoral, cómo van a ser sancionados en esa ley? Es decir, se trata de una situación que no tiene sentido colocarla estrictamente de esa manera. Lo que hay que buscar son salidas políticas que permita, independientemente del nivel de radicalismo que tú hayas estado colocado, porque la historia, la de ellos y la del otro lado, está llena de sectores que han cometido errores. Ahora, en este momento Venezuela, los venezolanos, y lo más importante aquí es Venezuela en letras mayúsculas, tenemos que tratar de ver cómo buscamos una solución, y creo que hay un sector importante de los partidos políticos, de la sociedad venezolana, de la iglesia, de los sectores económicos que en este momento están orientados hacia cómo se puede crear ese escenario que nos saque de la polarización extrema y que nos lleve a construir una solución que pase por, primero, dialogar, reconciliarnos, entendernos y que podamos asumir que en Venezuela la posibilidad de resolver los problemas nos necesita a todos y no solamente una parte. Pues muy bien, Felipe. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Renovada la invitación para una próxima oportunidad. Vamos a la pausa y al regreso el segmento de arte y espectáculos en lo actual.